Los invito a abrir sus Biblias. Es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes, disertando la palabra del Señor, la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Gloria a Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Gloria al Señor. Vamos a estar allí. Gloria a Jesús, disertando bajo el tema un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en él, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decía, lo que de él decía. Amado Dios y Padre celestial, aquí está mi vida, Señor. Háblanos, mi Señor, que tu palabra, al ser disertada, Dios mío, en esta mañana abra el entendimiento para entender y comprender el misterio de tu evangelio, de estas buenas nuevas, mi Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis amados hermanos, dándole un fuerte aplauso al Señor. Y en esta mañana, estimados hermanos, el Señor me ha inquietado para hacer memoria del más grande evento acontecido en la humanidad. Bendita sea la gloria del Señor. En la historia de la humanidad y en nuestra fe cristiana. ¿Cuál es ese grande evento? La resurrección. Y en este pasaje que hemos leído, bendita sea la gloria del Señor, y no quiero que me malentienda acerca de la crucifixión. Bendita sea la gloria del Señor, que también es muy importante. Pero la obra de la cruz sin la resurrección estaría sencillamente incompleta. Amén. En el tiempo que vivimos, tiempos finales de apostasías, donde cantidades de cosas se han introducido en la sociedad, que han permeado la sociedad en todas las esferas políticas, sociales. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante que nos paremos en el camino y preguntemos por la senda antigua. Y la mejor forma de hacerlo es ver en lo que era la iglesia del Señor en el primer siglo. ¿Cómo eran sus discípulos? ¿Cómo era la iglesia? Pues yo quiero decirle, estimados hermanos, que el Señor Jesucristo fue judío, nació en medio del pueblo judío, vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Entonces dice San Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén a su nombre. Entonces los primeros discípulos no solamente fueron los 12, sino que dice la palabra que 120 estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa que Jesús antes de subir al cielo les prometió. Amén. El advenimiento y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante para nosotros como iglesia mirar en retrospectiva la vida de los primeros creyentes? Mis amados hermanos, porque no podemos perder el norte, no podemos perder de vista la sana doctrina. Amén a su nombre. Por esto es que tenemos que nuestra mirada estar puesta en el Señor y en su palabra. Amén a su nombre. ¿Por qué? Porque sin la palabra, sin esta escritura, nos podemos extraviar. La Biblia dice que un día antes de la Pascua, en el día de la Pascua, Jesús llegó para estas fiestas a Jerusalén. Todos sabemos aquella hermosa historia de su entrada triunfal a Jerusalén, sentado en un pollino, hijo de asna, ¿verdad? Y en aquella santa cena, en aquella cena compartida con sus discípulos. Alabados al nombre del Señor. En un día jueves, como el que pasó en estos días,
nuestro Señor Jesucristo fue apresado por los soldados del Sanedrín, fue acusado falsamente, fueron colocados testigos falsos delante de él. El pueblo escogió a Barrabás antes que a Jesús. E indefectiblemente se cumplió el propósito de Cristo en esta tierra. Porque ¿para qué vino Cristo en esta tierra? Para padecer y morir por todos nosotros. Amén a su nombre. Pero mis amados hermanos, ¿por qué ocurre esto en una fiesta judía llamada la Pascua? Recordemos que el pueblo judío Dios le había dado leyes, estatutos y decretos para que los guardaran. Y uno de sus mandamientos estaba constituido en la celebración de la fiesta de la Pascua. Y es precisamente en esta fiesta donde el Señor muere en la cruz. Es decir, que se cumple la escritura donde dice que Jesús, cuando allá Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero pascual, el Cordero que iba a ser sacrificado por todos nosotros. Amén a su nombre. Y él en un día viernes, a las 3 de la tarde, expira. Ayer compartíamos y decíamos que bendita sea la gloria del Señor. Para el pueblo judío el horario del día es diferente. A las 3 de la tarde, que para nosotros es las 3 de la tarde, para ellos es la hora novena. La hora novena del día. De un día viernes, como antes de ayer, de un día viernes, el Señor muere en aquella cruz a las 3 de la tarde. Pero recuerde usted que después vienen las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche. Y para las vigilias de la noche venía el día sábado, que era un día de reposo. Amén a su nombre. Un día de reposo donde el judío no podía hacer nada. Un día de reposo donde si el Señor no era bajado de aquella cruz, podía quedar hasta el día domingo en esa cruz, allí colgando en esa cruz. Entonces, un varón llamado José de Arimatea, que era principal entre los judíos, que era rico, que tenía una influencia no solamente religiosa, sino política, pero que secretamente era discípulo de Jesús, Dios lo usa. No solamente para hablar con Pilato, para tener permiso para que le diera el cuerpo de Jesús, sino para también sepultarlo en una sepultura, bendita sea la gloria del Señor, en una cueva, sí, en un sepulcro que era de su propiedad. Y en un sepulcro que era nuevo, es decir, no había nadie sido sepultado antes allí. Y todo esto ocurrió en día viernes. Pero después viene el sábado. Y ayer compartíamos, y quiero hacer mención también de esto en esta mañana, porque es muy importante que no olvidemos nuestros principios como pueblo de Dios, como pueblo cristiano. ¿Y por qué lo menciono, estimados hermanos? Porque estos días el Señor redarguía mi corazón. ¿Cómo tenemos como comunes estos días
Y si bien es cierto, para nosotros no existe una Semana Santa, sino toda una vida santa, todos unos días santos para el Señor, hay días para conmemorar. Amén a su nombre. Y si a eso no le damos importancia, entonces ¿por qué celebramos el cumpleaños? Que es cada año. ¿Y qué celebramos un cumpleaños? El día de nuestro nacimiento, ¿verdad? Si bien es cierto, no honramos la cruz, sino al que murió en la cruz. Y no adoramos ni nos postramos ante una cruz, porque nuestro Señor no quedó colgado en el madero, no quedó colgado en la cruz, Él resucitó. Amén a su nombre. Entonces, mi amado hermano, con el pasar del tiempo y de los años, cada vez el mundo es más secularizado, sobre todo lo que nosotros le llamamos Occidente, los países con principios cristianos, donde sus constituciones fueron basadas en muchos principios bíblicos. Poco a poco se van perdiendo reverencia y temor por las cosas de Dios. Desde el punto de vista cristiano, por supuesto que nosotros no entramos en estas fiestas desde el enfoque tradicional, porque para nosotros todos los días son santos. Sin embargo, como pueblo de Dios, debiésemos aprovechar estos tiempos donde hay más sensibilidad en aquellos que no tienen a Cristo para apuntar y rescatarlos a ellos. Amén a su nombre. El día sábado, un día como ayer, por ejemplo, y no estoy hablando de que fue ayer, porque posiblemente la fecha fue una fecha diferente. Pero lo que sí es cierto es que hubo un día sábado que para el pueblo judío era un día de reposo, el Sabbat. Ese sábado después de la crucifixión de Jesús sí existió, que era el día séptimo para el pueblo judío. De pronto no concuerdan las fechas, pero sí hubo un día sábado. Pero ese día sábado, si examinamos un poco, podemos nosotros entrever la tristeza que quedó en los discípulos de Jesús después de su crucifixión. Ellos estaban reunidos, pero estaban tristes y tal vez en silencio. Ese silencio de dolor, ese silencio de incertidumbre, porque algunos de los discípulos, por ejemplo Tomás, dijo: si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Es decir, que había dudas. Muchos discípulos o algunos discípulos pudieron llegar a decir: se acabó todo. Mataron a nuestro maestro, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Lo tremendo es que en el pasaje que nos atañe en esta mañana, que lleva como título en la Biblia, ahí en el capítulo 24, versículo 13, el camino a Emaús. Iban dos de ellos. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Se alejaban de Jerusalén. ¿A dónde iban? A una aldea. Iban para su casa. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y este pasaje, este versículo aquí nos trae una reflexión a nosotros como iglesia, como creyentes, como discípulos. Cuando vienen acontecimientos terribles, difíciles de comprender, difíciles de aceptar, difíciles de asimilar, tendemos a perder la fe y a no ver a Jesús en medio de nosotros. Pero este pasaje nos recuerda que su promesa es en el sí y en el amén. Que sus promesas, su palabra, no es como la del hombre, que el hombre miente. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él dio promesas de que después de su ida, ellos no estarían solos. Sus discípulos no estarían solos. El Señor estaría con ellos. Amén a su nombre. Lo tremendo de esto y lo impresionante de esto es que el Señor se presenta y empieza a caminar con ellos como está caminando con Jesús, como está caminando con nosotros cada día de nuestra semana, de nuestra existencia, y a veces no lo vemos. Nuestros ojos están velados por la incredulidad. Por la incredulidad. Dios nos está haciendo pasar por un desierto porque es necesario que pasemos por un desierto. Y en ese desierto solemos pensar que vamos solos, porque como es difícil, como es adverso, como no es fácil de soportar, creemos que porque así son las circunstancias, Dios no está con nosotros. Pero sabias palabras del siervo Job. ¿Qué dijo Job? Que de Dios solamente recibiremos el bien y no el mal. No porque el mal en ocasiones Dios nos permita que pasemos por esos caminos adversos, esos días oscuros, esos días difíciles. No es por eso. Lo que quiere decir, mi amado hermano, la palabra con esto, bendita sea la gloria del Señor, es que aún en los momentos adversos, en los momentos difíciles, Él está allí. No quiere decir que porque haya momentos buenos en nuestra vida, es que en ese momento Dios está con nosotros. Su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días, en los momentos buenos y en los momentos malos. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Yo quiero que nos vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjense esta expresión, como decía el apóstol Pedro, que hay algunos escritos del apóstol Pablo difíciles de entender. Pero aquí es muy clara la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que habían llegado algunos diciendo que no hubo resurrección. Pero fíjese usted que dentro de las sectas religiosas que había en Israel estaba la de los fariseos que creían en la resurrección, pero estaban también la de los saduceos que no creían en la resurrección. Los unos creían en ángeles y los otros no creían en ángeles. Alabados al nombre del Señor. Mire esta dualidad allí dentro de la clase religiosa, dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios. Pero ¿por qué llegó la clase religiosa del pueblo de Dios a esa condición tan lamentable espiritualmente? Ellos tenían la palabra, tenían el conocimiento, pero habían perdido su relación con Dios. Y ahí el peligro, mi amado hermano, cuando perdemos nuestra relación con Dios, ya no vemos igual. Aunque tengamos conocimiento, las cosas no son iguales. Porque se perdió la relación. Es decir, amados hermanos que nos acompañan en esta mañana, una de las cosas que más nosotros debemos cuidar como cristianos es nuestra relación con Dios. Independientemente de lo demás, independientemente de lo que nos pase, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que nos hagan otras personas, nuestra relación sobre todo debe de ser cuidada. Amén. Y no estoy hablando de esa relación de una oración mecánica o de ejercicios espirituales mecánicos, sino de una verdadera relación. Si comparamos, tomamos como ejemplo un matrimonio que se ama verdaderamente, que se ama de verdad, el hombre no va a traicionar a su esposa, ni la esposa va a traicionar a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque es tan estrecha, tan unida su relación, que es inconcebible que esto pase. Es inconcebible. No lo conciben. El individuo no lo necesita, por más que el enemigo envíe de tentaciones, no se permite. Porque hay una relación íntima muy estrecha. Hay un vínculo irrompible. Cuando nosotros tenemos un vínculo con nuestro Dios irrompible, estrecho, íntimo con nuestro Dios, vamos a estar salvaguardados de cosas tremendas que nos pueden ocurrir, aún asistiendo a una iglesia, aún orando, aún ayunando, aún leyendo la Biblia. Los fariseos, los saduceos, los nicolaitas oraban. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Sí oraban. ¿Leían la Biblia? Sí la leían. ¿Ayunaban? Sí ayunaban. ¿Guardaban el día de reposo? Sí lo guardaban. Pero ¿qué estaba roto en ellos? Su relación con Dios. Y cuando se rompe esta relación con Dios, se pierde la sensibilidad. Y si se pierde la sensibilidad, se pierde el temor. Porque el temor nuestro como pueblo de Dios hacia nuestro Dios no es un temor de miedo, es un temor reverente, de reverencia, de amor, de respeto, de intimidad. Amén a su nombre. Entonces, mis amados hermanos, este día sábado, desde el jueves,
hasta el día sábado, el vínculo entre los discípulos, algunos discípulos, con el Señor se había roto porque Él no estaba presente. Se rompió el vínculo porque no lo veían. ¿Y quién nos dice que para nosotros mantener el vínculo y la relación y la intimidad con Dios tenemos que estarlo viendo? Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Amén a su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuál era la condición de aquellos que caminaban hacia Emaús? Estaban desolados, estaban desanimados. Para ellos fue muy impactante aquello. Recordemos, estimados hermanos, de que cuando el Señor es llevado, es apresado, los discípulos salen despavoridos, ¿cierto? Se esparcen. Los únicos más cercanos en ese momento fue Pedro y Juan. Juan estuvo hasta el final allí al pie de la cruz. Pedro se acercaba donde estaba el Señor. Es que usted imagine, son conmovedoras solamente imaginar esas escenas. Imagínese a Pedro, su maestro, el que amaba, porque él le dijo, Señor, yo te amo. Yo te amo. Tratando de acercarse lo más posible donde estaba el Señor. Verlo en esa condición. Desnudo. Sus carnes destruidas. Desangrándose. Su rostro totalmente destruido. Puede imaginarse, mi amado hermano, si nosotros que no vimos esa escena y se compunge nuestro corazón, ¿qué sentiría Pedro? Entonces, aún así ellos guardaban una esperanza que de aquella cruz algo iba a pasar. Algo va a pasar. De pronto van a venir ángeles, guerreros, y los van a bajar y van a destruir esta gente impía que ha hecho esto tan horrendo. Tal vez algunos llegaban a pensarlo. Como aquellos momentos en nuestra vida donde parece que en ese momento vamos a perecer y necesitamos que inmediatamente se presente el Señor y nos rescate y nos ayude, pero no pasa nada. ¿Cuál es el sentimiento después? Sentimiento de silencio, de desolación en nuestra vida, porque el Señor no hizo nada. Y damos todo por perdido, damos todo por acabado. Hasta aquí llegó esto, hasta aquí se acabó. Esto no va más. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mi vida? Si yo seguía a Jesús donde Él iba y escuchaba esas dulces palabras y veía esos milagros tan extraordinarios y ese rostro tan hermoso, el rostro de Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Mi vida era un completo desastre. Mi vida estaba destruida. Era una monotonía, estaba perdido, pero llegó Jesús y durante estos 3 años han sido los mejores años de mi vida. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Ese era el sentimiento de muchos discípulos allí, desolados, en silencio ese sábado. Pero el Señor conoce lo que nosotros sentimos. Y es propicio nuestra necesidad, ¿sabe? El momento más adverso, más duro, más neurálgico, Dios permite que lo pasemos, porque eso nos fortalece como hombres de Dios. El que es de Dios permanece. Usted no lo dude. Hay personas que se derrumban
Porque son como aquellos judíos que estaban en el desierto, perecen en el desierto. Entonces Dios tiene que regresar al pueblo otra vez a darle vuelta. Tiene que regresar el proceso nuevamente porque no lo soportaron. Cuando la vasija se agrieta, es necesario, no se puede seguir adelante con ella. Si ya le salió una grieta, no se puede remendar porque se supone que es una vasija nueva y una vasija nueva no tiene grietas. Entonces esa vasija se tiene que deshacer y volver a hacerla nuevamente. Así, mi amado hermano, amén, alabe al Señor. Gloria a Jesús. Así cuando nosotros, mi amado hermano, no logramos pasar la prueba, el Señor nos toma y nos deshace otra vez. Y parece que nuestro mundo, que ya habíamos avanzado un poco, que ya habíamos hecho ciertas cosas, que habíamos alcanzado algo en el Señor, algo en nuestra vida, ahora todo nuestro mundo se derrumba. Todo se está acabando. ¿Qué dice la vasija cuando empieza a ser desarmada? Voy a perecer, me voy a extinguir, no voy a seguir adelante. Pero ese no es el propósito de Dios. Porque la vasija no es la forma. La vasija, su esencia, sin el barro no pudiese ser vasija. Y nosotros somos barros en las manos de Dios. Amén a su nombre. Que en esos momentos adversos, si no lo logramos pasar, Dios nos regresa y nos dice, vamos a seguirte perfeccionando. Tengo que seguir haciendo una obra en tu vida hasta hacer de ti una vasija preciosa en mis manos. Alabe al Señor. Una vasija preciosa. Estos discípulos, algunos habían presentado grietas, unas grietas tan evidentes como las de Tomás. Eran unas grietas muy, muy evidentes. Yo quiero que lo vayamos allá. Bendita sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 24, versículo 25. Gloria a Dios. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos mensajes? Pregúntese a sí mismo, ¿cuántos mensajes, cuántas predicaciones he escuchado desde que estoy en el Evangelio? ¿Cuántas he escuchado? Pero cuando llega el momento de dificultad, parece que todos esos mensajes se me olvidaran. Toda esa fe que Dios sembró un día en mi corazón, parece que, ¿qué pasó? ¿Por qué reacciono diferente? 3 años el Señor con sus discípulos, 3 años les diciendo, yo resucitaré, no os turbéis, quedaos quietos en Jerusalén, yo me levantaré de entre los muertos. Y cuando vino la circunstancia, ¿qué pasó? Estaban tristes. Estaban tristes. Cuando Él enseñó acerca del templo que sería destruido, pero en 3 días lo reconstruiría, ¿de qué templo estaba hablando? De su propio cuerpo. Amén a su nombre. Este templo lo destruirá en 3 días. Él lo destruirá en 3 días. Y Él lo reconstruirá en 3 días. Y en 3 días fue la resurrección. Al tercer día fue la resurrección. Un domingo, un día como hoy. Hoy es día de resurrección. Tal vez no es la fecha.
Pero un domingo como hoy fue la resurrección, un primer día de la semana. A su nombre damos gloria. Recuerde que los días, nuestro calendario es gregoriano. Sus nombres fueron creados por un monje católico. Los nombres de los días judíos tienen otros nombres. Y según el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. No es el lunes, para nosotros es el lunes, porque así lo diseñaron la iglesia tradicional. A su nombre damos gloria. Pero para el pueblo judío, el séptimo día era el sábado. Ahora, ya que llegamos a este punto, algunos se preguntarán, hermano, ¿y por qué nosotros no guardamos el sábado? Pues mi amado, porque nuestro sábado es Cristo. Cristo diseñó el sábado, el séptimo día, porque en el séptimo día Él descansó de todas sus obras. Y Él declaró para su pueblo que en ese día el pueblo de Dios tenía que reposar de todas sus obras. Amén, a su nombre. Pero ese sábado representa a Cristo. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo, venimos trabajados, angustiados, cansados, destruidos. Pero ahora descansamos en Cristo. El Señor dio reposo y descanso a nuestra alma. Alabe a Dios en esta mañana. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Gloria a Jesús. San Juan, capítulo 20, versículo 9. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¡Qué tremendo! Habían seguido a Jesús durante 3 años. Habían escuchado sus promesas, su palabra. Él les dijo, yo resucitaré. Esperen que yo resucitaré. Pero ahora este pasaje de San Juan nos dice, el verso 10, que ellos volvieron a los suyos. Es decir, dijeron, se acabó todo. Nuestro Señor murió y se acabó todo. Porque miren la expresión de ellos, de uno de estos discípulos que tenía el Señor. Miren la expresión de uno de ellos. Verso 18 del capítulo 24 de Lucas. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Cómo es que unos discípulos de Jesús no dicen el Señor, el Hijo de Dios, sino que dicen que era un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo? No están declarando que Jesús es Dios. No están declarando que Jesús es Señor. Es decir, entonces, que algunos de ellos claudicaron en la fe y dejaron de creer que Jesús realmente era el Mesías. Y llegaron a pensar que por qué murió no era el que estaba prometido. A su nombre damos gloria. Mi amado hermano, y en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuántas cosas nos están colocando a dudar o están colocando a dudar a la humanidad? Si el Señor que vino y murió en la cruz
era realmente el Mesías. Mire usted que los judíos esperan para ellos el verdadero Mesías. Y esto no es extraño porque nos dice la palabra allá en San Juan que los suyos no le recibieron. Así que ya la Biblia nos anticipa eso. Pero lo más tremendo es que muchos gentiles, es decir, habitantes de las naciones no judías, se estén convirtiendo al judaísmo. ¿Por qué sorprende esto? Porque como los suyos no le recibieron, entonces el Señor esparció el evangelio a todos los gentiles. Estamos en la dispensación de los gentiles, en la dispensación del Espíritu Santo. ¿Y por qué hoy, sobre todo en Occidente, hay gente que está saliendo de iglesias cristianas evangélicas, de la secta de los católicos, de la secta de los mormones, de la secta de los adventistas, de la secta de los unitarios? ¿Por qué se están convirtiendo ahora al judaísmo y ahora no tienen pastores, sino tienen rabinos? Cuando un día creían en Cristo, porque las circunstancias les han hecho dudar de que realmente el Jesús que murió en la cruz era el verdadero Mesías. Entonces ahora esperan supuestamente al verdadero. Pero ¿sabe a quién realmente van a encontrar? ¿Con quién se van a encontrar cara a cara? Con el anticristo. A su nombre. Lo tremendo cómo los discípulos llegaron a dudar. Y usted ve cómo Satanás le habla a la humanidad. Si Jesús, si el Hijo de Dios verdaderamente era Él, ¿por qué la humanidad sufre tanto? Si Él vino a traer amor, ¿por qué hay tanto odio y rencor en la tierra? ¿Por qué existen las guerras? Si Él vino a restaurar, porque el pueblo judío sigue solamente sin la reconstrucción del templo, solamente una pared allí es lo que hay, el muro de los lamentos. Entonces Satanás, el diablo, está haciendo, que el Señor lo reprenda en esta mañana, está haciendo dudar a muchas personas si ese Cristo que vino era el verdadero. Lo más tremendo de esto es que los discípulos que estuvieron con él, que le vieron cara a cara, que vieron sus milagros, que vieron sus maravillas, también llegaron a dudar de la misma forma y dijeron, fue varón profeta. Usted no sabe que la religión musulmana, ellos creen en Cristo también, pero no creen en Cristo como el Señor, como el Hijo de Dios. Ellos creen en Cristo como un profeta que existió. Amén a su nombre. Pues no coincide esa declaración musulmana con esta frase que dicen estos discípulos. Un varón profeta. ¿Cómo que varón profeta? Sí, en su ministerio tenía el ministerio de profeta, porque él era Dios. Amén a su nombre. Y el profeta declara al hombre los misterios de Dios, como Cristo declaraba los ministerios de él a su pueblo. Pero él no era un simple profeta. Él era poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Pero no están diciendo que él era Dios. Es lo tremendo de esto. Mi amado hermano, ¿cómo es que después de 2000 años de tanto evangelio, de tanta predicación, hoy nos deslicemos en la fe y lleguemos a dudar del sacrificio, muerte y resurrección del Señor? Amén a su nombre. No podemos dudar. No podemos dudar. Y un día como hoy hacemos memoria de su resurrección. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies y démosle gracias al Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos en el lugar donde está.